Mi nombre es Garrett Finn, tengo 34 años y soy técnico de reparación de electrodomésticos en Minneapolis, Minnesota. Mi vida nunca ha sido glamurosa. Gira en torno a refrigeradores descompuestos, lavadoras que chillan como bansees y trabajos que se alargan hasta que el cielo se vuelve completamente negro. Pero para mí, eso era suficiente. Ese trabajo aparentemente aburrido me daba la sensación de estar construyendo algo real, un hogar tranquilo y estable para mi esposa y nuestro pequeño hijo. Aquella tarde empujé la puerta de casa con mi pesada caja de herramientas todavía colgando torcidamente sobre mi hombro. Llevaba impregnado en la ropa el olor a aceite de máquina y sudor. El trabajo de ese día había sido brutal. Un refrigerador industrial de un cliente en las afueras se había muerto por completo. Pasé 3 horas tirado de espaldas dentro de una cámara frigorífica, con el frío calándose en mis huesos. En Minnesota, en noviembre, oscurece temprano. El viento afuera aullaba en ráfagas como si quisiera desgarrar la noche. Lo único que deseaba era una ducha caliente, cargar en brazos a nuestro hijo Jonas, de 5 años, y sentarme a cenar con Kelsey. Kelsey, de 30 años, mi esposa, diseñadora de moda, una mujer que amaba la belleza y las miradas de admiración. Aunque a veces soñaba con una vida más lujosa, yo siempre creí que mientras termináramos cada día sentados uno junto al otro, cualquier dificultad podía superarse. Pero en el momento en que crucé el umbral, algo se sintió mal. Una pequeña alarma en mi pecho advirtió que algo terrible me esperaba. La luz de la sala estaba encendida, pero no era el cálido brillo dorado que Kelsey siempre dejaba para mí. Era la luz blanca, fría y dura de la lámpara del techo. Ella estaba sentada en el viejo sillón que compramos justo después de casarnos. Brazos cruzados, espalda recta y una mirada vacía que me heló la sangre. No sonrió, no se levantó. Un instante después, Kelsey empujó hacia mí un montón de papeles sobre la mesa de centro. Hojas blancas, esquinas afiladas, su firma ya estampada abajo. No necesitaba agacharme para saber qué era. Papeles de divorcio. La palabra divorcio en letras grandes me golpeó como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aire. La voz de Kelsey salió plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un parte del clima. Quiero divorciarme. Ya no puedo seguir viviendo contigo. Me quedé congelado. La caja de herramientas resbaló de mi hombro y cayó al suelo con estrépito, el metal chocando en el silencio sofocante. Pensé que había escuchado mal, o que era una broma, o que estaba enojada por algo y quería asustarme. Pero sus ojos. Dios, esos no eran los ojos de la mujer con la que había compartido 7 años de vida. Eran los de una completa desconocida. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Anoche cenamos juntos. Ella soltó una risa amarga, una risa que nunca le había escuchado. Exacto. Anoche sí cenamos juntos. Esta noche no. Apoyé una mano en la mesa, intentando que la voz no me temblara. Kelsey, cálmate. Hablemos. Lo que sea, dímelo de frente. No tengo nada más que decir, me interrumpió con voz helada. Estoy cansada, Garrett. Cansada de ser pobre. Cansada de verte llegar oliendo a grasa y con ropa sucia. Cansada de contar cada centavo para saber qué podemos comer. De comprar ropa en remate. De vivir en este pequeño departamento mientras todas mis amigas tienen casas grandes y autos nuevos. Se acabó. Terminé con esta vida atada a un técnico de electrodomésticos. Y tú siempre serás solo eso, un técnico de electrodomésticos. Cada palabra me cortaba como un cuchillo. Di un paso atrás, con la cabeza dando vueltas. 7 años. 7 malditos años trabajando como un animal. Turnos nocturnos, fines de semana, durmiendo la camioneta para manejar directo al siguiente cliente, todo para que ella pudiera comprar sus cosas bonitas, para que Jonas tuviera fórmula, pañales y lo necesario. Nunca me quejé, jamás la engañé, nunca levanté la voz más de la cuenta. Y ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino. ¿Hablas en serio? Susurré con la voz quebrada. ¿Solo por dinero? Dijiste que me amabas,
Kelsey. Dijiste que no necesitabas una mansión ni autos caros. Que con Jonas y yo bastaba. Eso era cuando era estúpida, respondió sin pestañear. Ya no soy estúpida. Entonces escuché pisadas pequeñas llegando desde la habitación. Jonas, en sus pijamas de Superman, con los ojos soñolientos y el cabello revuelto. Había escuchado nuestra discusión. Mami, ¿te vas? Papi, por favor no te vayas. Se aferró a las piernas de Kelsey, enterrando la cara en su falda, aterrado. Vi cómo ella se ponía tensa. Luego se inclinó, pero no para abrazarlo ni acariciarlo, sino para poner una mano en su hombro y empujarlo con fuerza. Jonas cayó de espaldas en el suelo, con los ojos abiertos y el labio temblando. No entendía nada, solo que su mamá acababa de apartarlo como si fuera una molestia. Mi corazón se hizo pedazos. Corrí hacia él, lo levanté y lo abracé. Jonas lloró contra mi pecho, con sus pequeños puños agarrando mi camisa. ¿A dónde va mamá, papi? ¿Está enojada conmigo? Kelsey ni siquiera lo miró. Entró a la habitación, sacó una maleta que evidentemente llevaba tiempo lista. El cierre sonó como un alarido en el silencio. Se puso el abrigo, agarró su bolso y pasó frente a nosotros como si fuéramos desconocidos en la calle. Kelsey, grité con la voz rota. No puedes hacer esto. Al menos dame una razón real. Se detuvo en la puerta, con la mano ya en la perilla. Pensé que se daría vuelta, lloraría, diría algo. Cualquier cosa que pudiera salvar lo que quedaba. Pero no. Solo miró hacia atrás con una sonrisa despectiva. Porque no eres suficiente para mí, Garrett. Así de simple. Luego la puerta se cerró de golpe. El clic de la cerradura sonó como un martillazo en mi cráneo. Jonas siguió llorando, empapando mi camisa con lágrimas. Me dejé caer al suelo, abrazándolo, la mente completamente en blanco. La casa se sintió enorme y helada. El perfume de Kelsey todavía flotaba en el aire, pero ella se había ido sin siquiera mirar atrás. Miré los papeles de divorcio sobre la mesa. Su firma estaba al final, en esa letra elegante que alguna vez me aceleraba el corazón cuando éramos novios. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo que estaba construyendo una familia reducidos a una sola hoja blanca. No podía llorar. Solo sentía miedo. Un miedo profundo, porque no entendía. No comprendía qué demonios había pasado. La noche anterior ella había reído con mi historia sobre un cliente difícil, me había servido la cena, me dio un beso en la mejilla antes de dormir y susurró, «Buenas noches, amor». Y en una sola noche, la mujer que más amaba en el mundo se había convertido en alguien totalmente distinto. Fría, cruel, irreconocible. Llevé a Jonas a su cama. Lloró hasta quedarse dormido. Yo me quedé un rato sentado en el sofá, mirando por la ventana. Afuera comenzaba a caer nieve, cubriendo en blanco la pequeña calle de Minneapolis. Pensé que tal vez, desde ese momento, mi vida también sería así, completamente despojada de cualquier color de felicidad. Y lo que más miedo me daba no era perder a Kelsey. Era no saber por qué la había perdido. Las noches siguientes fueron puro infierno. Me acostaba en la cama enorme, ahora ocupada solo por Jonas y yo. Él se acurrucaba junto a mí, se dormía rápido, era pequeño. Pero yo no podía cerrar los ojos ni un segundo. En cuanto lo hacía, aparecía la imagen de Kelsey arrastrando su maleta hacia la puerta, con esos ojos fríos y aquellas palabras finales. «No eres suficiente para mí». Me revolcaba buscando una explicación razonable. ¿Había hecho algo mal? ¿Había pasado algo que yo no había visto? ¿Había conocido a alguien más? Le di vueltas cientos de veces, analizando cada detalle de los últimos meses. El día que estalló por el dinero. El día que se quedó callada cuando llegué tarde. El día que sonrió mirando el celular cuando creyó que no la veía. Pero cuanto más pensaba, más desesperado me sentía. Nada parecía tan grande como para justificar una salida tan repentina y cruel. La incertidumbre me torturaba más que el abandono.
Necesitaba una respuesta, aunque fuera mínima. Y las únicas personas que podrían saber algo eran los padres de Kelsey, Patrick y Ellen Doyle. Siempre habían sido muy cercanos a su hija. Ella los visitaba con frecuencia, y quizá les había contado algo antes de tomar la decisión. Me dije que tenía que verlos. Tenía que saber la verdad. Una mañana, después de dejar a Jonas en la guardería, manejé directo al barrio exclusivo en las afueras de Minneapolis donde los Doyle vivían desde hacía décadas. Su casa era una enorme mansión con un garaje lleno de autos de lujo. Patrick manejaba un negocio de compra, venta y reparación de autos de alta gama. Aparqué mi vieja camioneta frente al portón de hierro y me sentí fuera de lugar desde el primer segundo. Toqué el timbre, con el corazón latiendo con fuerza. La empleada me dejó pasar y me llevó adentro con una mirada de lástima. Patrick Doyle, mi suegro, de 62 años, estaba en la sala leyendo el periódico. Alto, con cabello plateado, siempre con camisas caras y un reloj de oro brillante. Me recibió con la misma frialdad y mirada de arriba abajo que siempre dedicaba a quienes hacían trabajos manuales como yo. Ellen Doyle, mi suegra, de 59 años, estaba sentada en el sofá de cuero importado. La clásica señora adinerada, maquillada a la perfección y cubierta de joyas. En cuanto me vio, frunció el ceño, como si mi presencia ensuciara la habitación. «Garrett, ¿qué haces aquí?», preguntó Patrick en el momento en que me senté, sin saludo ni cortesía. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Vengo a preguntar por Kelsey». Se fue sin avisar, dejó los papeles de divorcio y no entiendo qué está pasando. ¿Saben si les dijo algo? Patrick cerró el periódico de un golpe seco, lo dejó sobre la mesa y me miró con desprecio abierto. Desestimó todo lo que dije como si no valiera nada. Kelsey tiene todo el derecho de dejarte. Tiene derecho a elegir un marido con un futuro real en lugar de un técnico que siempre tendrá la cabeza metida en motores y cables. Se lo dije el día que se casó contigo. Nunca fuiste suficiente para esta familia. Sus palabras me pegaron como una bofetada. Me quedé congelado unos segundos, pero respiré y aguanté. Ellen intervino enseguida, con ese tono sarcástico tan conocido. «Exacto, Garrett. Vienes de gente común. Tus padres fueron simples obreros, nada especial. Le dijimos a Kelsey desde el principio, pero ella te quería, así que lo dejamos pasar. Ahora ya se dio cuenta de su error. El divorcio era solo cuestión de tiempo. Deja de dificultarle la vida». Sentí el rostro arder, pero cerré los puños bajo las rodillas para no perder el control. Pero fue tan repentino, dije. Hace pocas semanas todo estaba bien. Kelsey no dijo nada. Solo se fue. Solo quiero una razón para... Patrick me cortó, con voz dura y cargada de desprecio. ¿Qué razón necesitas? ¿No lo ves, Garrett? No puedes darle a mi hija la vida que merece. Kelsey es diseñadora de moda. Necesita una casa grande, autos bonitos, una vida decente, no sobrevivir con el sueldo de un técnico. Nosotros no nos metemos en tu matrimonio, eso es asunto de ustedes. Pero si sigues molestándola, demandaremos la custodia de Jonas. El niño merece algo mejor que ese departamento de mala muerte. Ellen asintió con vehemencia. Exacto. Jonas es nuestro nieto. Si hace falta, nos lo quedamos. Cada palabra me aplastaba el pecho. Sus respuestas frías y el desprecio en sus miradas me revelaron una verdad brutal. Nunca había sido parte de esa familia. Desde el día en que me casé con Kelsey, siempre me vieron como un intruso, un pobre que no encajaba. Patrick se levantó y señaló la puerta. Suficiente. Vete y no vuelvas. Salí de esa mansión sintiendo una humillación que nunca había conocido. La nieve caía con más fuerza, el viento cortaba como cuchillas, pero yo no sentía nada. Conduje de regreso con las manos temblando, la cabeza hecha un caos. En el camino, los recuerdos de los primeros años del matrimonio se agolparon en mi mente como una ola. Recordé la primera vez que conocí a mis suegros. Patrick me miró de arriba abajo y dijo, sin filtro: ¿qué puede hacer un técnico barato como tú para cuidar a mi hija? Ellen se burló de mis orígenes tantas veces que había perdido la cuenta. Incluso ridiculizó a mis padres por ser simples obreros toda su vida.
Al principio, Kelsey me defendía. Me apretaba la mano y decía: «Mamá, papá, no hablen así de Garrett ni de su familia. Son buenas personas». Pero con el tiempo, a medida que las críticas crecían, dejó de hacerlo. Bajaba la mirada o cambiaba de tema. Yo me dije que no pasaba nada, que nuestro amor bastaría para superarlo. Ahora entendía que nuestro matrimonio llevaba años agrietándose por pequeñas fisuras que elegí ignorar. Y aún así, nada de eso explicaba la salida repentina y cruel de Kelsey. Ella no era una mujer que se guardara el sufrimiento durante años para explotar de golpe. Tenía que haber algo más grande, más profundo. Una verdad que yo aún no veía. Y esa idea me devoraba por dentro. Llegué a casa. Jonas estaba jugando solo en la sala. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Papi, ¿mamá ya volvió?» Lo levanté, y por primera vez desde que Kelsey se fue, las lágrimas salieron. No por perder a mi esposa, sino porque sabía que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Y dolería mucho, muchísimo más. En los días posteriores a que el divorcio se formalizara, me volqué en el trabajo por costumbre, pero pasé mucho más tiempo con Jonas. Sabía que llevaba heridas invisibles que era demasiado pequeño para nombrar, especialmente desde que su madre se había marchado de nuestro hogar. Todas las mañanas me levantaba más temprano, iba a la cocina y preparaba el desayuno para los dos. Simple, pero lo mejor que podía hacer. Padre e hijo nos sentábamos en la pequeña mesa, comíamos, bromeábamos e intentábamos crear los pedazos de normalidad que todavía podían existir después de un terremoto demasiado grande para un niño de 5 años. Luego lo dejaba en la guardería y manejaba directo al taller. El trabajo y los momentos con Jonas se convirtieron en mis dos últimos refugios. Cuando escuchaba el zumbido constante de los motores, cuando me inclinaba sobre circuitos enredados, cuando luchaba con un refrigerador industrial averiado, mi mente se alejaba de ese dolor lento y persistente que había dejado el abandono. Jonas era la única razón por la que no me derrumbé por completo. Intenté llenar lo que Kelsey había dejado atrás: abrazos más largos, risas más fuertes por las tardes y una presencia que nunca pensé que tendría que ofrecer solo. Los fines de semana lo llevaba al parque cerca de casa. Lo empujaba en el columpio, me colocaba al final del tobogán para atraparlo, le compraba el helado de vainilla que más le gustaba solo para verlo sonreír y recordarme que aún quedaban cosas por las que valía la pena luchar. Aprendí a cocinar cosas sencillas pero ricas: sándwiches de queso caliente, espagueti con salsa de carne siguiendo recetas de YouTube, panqueques con caras sonrientes los domingos perezosos. Cada noche me sentaba junto a su cama, le contaba un cuento o le cantaba una canción, aunque mi voz no fuera nada especial. Jonas siguió preguntando por su madre, al principio llorando con desesperación, más tarde con preguntas suaves que me destrozaban. «Papi, ¿por qué mamá tarda tanto en volver?» Yo solo podía abrazarlo, acariciarle la espalda y mentir. «Mamá está ocupada con el trabajo. Volverá pronto». Pero en el fondo sabía que el vacío que Kelsey había dejado en él no sería fácil de llenar. Y yo aún no sabía cuándo o si alguna vez encontraría paz para mí mismo. Poco a poco, la vida de los dos encontró un nuevo ritmo. Las noches sin dormir empezaron a disminuir. El dolor punzante al ver los papeles de divorcio se fue volviendo un poco más llevadero. Empecé a sonreír más con Jonas, a hacer planes, quizá ahorrar para un departamento un poco más grande o comprarle una bicicleta nueva. Me repetía que tenía que ser fuerte por mi hijo. Y entonces, un día, todo cambió de golpe. Ese día, la empresa me envió a reparar el sistema central de refrigeración de una mansión en el vecindario más rico de Minneapolis, una zona en la que nunca había puesto un pie pese a haber vivido allí toda mi vida. La dirección estaba en las afueras, donde las casas tenían hectáreas de terreno, piscinas privadas y garajes con 5 o 6 autos de lujo. Conduje la vieja camioneta de la empresa hasta la entrada y vi cómo la reja se abría automáticamente. Me sentí abrumado. La mansión parecía un palacio: paredes blancas impecables, enormes ventanales de vidrio, jardines perfectamente podados, lujo por todas partes. Había estatuas de mármol, una fuente, autos deportivos brillando en fila. La diferencia entre mi mundo y el de los dueños me golpeó en el estómago. Yo,
un técnico lleno de grasa en un uniforme manchado cargando mi caja de herramientas. Entrar ahí se sentía como invadir un territorio ajeno. La empleada me llevó al sótano donde el sistema había fallado. Trabajé durante horas, tirado en el suelo, revisando tuberías y circuitos. Acabé sudando, con las manos negras de grasa, pero terminé a tiempo y revisé todo 2 veces. Me limpié las manos, guardé mis herramientas y me dispuse a irme. Entonces lo que vi delante de mí me hizo detenerme en seco. Kelsey estaba allí. Apareció en la entrada principal, vestida más lujosamente de lo que la había visto jamás. Un vestido de diseñador ceñido al cuerpo, tacones rojos de aguja, el cabello brillante y ondulado, el maquillaje perfecto, como si fuera rumbo a una gala. Del brazo llevaba a un hombre elegante, alto, con traje hecho a medida y un reloj que brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal. Caminaban juntos, riendo suavemente, con su mano rodeando la cintura de ella con total posesión. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Pocas semanas después de abandonarme a mí y a nuestro hijo, Kelsey estaba allí, en una mansión de lujo, viviendo la vida soñada que antes decía que solo existía en las películas. ¿Cómo era eso posible? Ella me vio exactamente en el mismo instante. Su expresión cambió al instante de alegría a puro desprecio. Me miró de arriba abajo, con los labios curvados en una mueca, como si mi sola presencia ensuciara todo el lugar. Vaya, vaya, mira quién es. Kelsey habló primero, con una voz dulce pero empapada de burla. ¿El chico de reparaciones? ¿Qué haces aquí, Garrett? No me digas que tú eres el que viene a arreglar cosas. Ese uniforme viejo, ese olor a aceite. De verdad no perteneces a este lugar. Procura no mancharles el piso con grasa. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Yo estaba allí, con la caja de herramientas en la mano, con la cara ardiéndome de humillación y rabia. El recuerdo de ella arrastrando su maleta y empujando a Jonas al suelo volvió de golpe. El dolor que había enterrado durante semanas explotó. No pude contenerlo. Di unos pasos hacia adelante. Mi voz salió ronca. Kelsey, ¿cómo? ¿Por qué estás aquí? Ha pasado solo unas semanas y ya. ¿Quién es él? Explícamelo. Ella soltó una carcajada y se aferró aún más al hombre, como si quisiera presumirlo. ¿Explicar qué? Mi vida es mucho mejor ahora. Ya no tengo que soportarte. Vete a casa, Garrett. Deja de molestarme. En el punto más alto de tensión, el hombre a su lado habló de pronto. Me miró, luego preguntó con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿Garrett? ¿Garrett Finn? Tú vivías en Lori Avenue, en el norte de Minneapolis, ¿verdad? 4º grado, escuela primaria North. Me quedé congelado intentando ubicar ese rostro atractivo y pulido. Ojos marrones cálidos, sonrisa ligeramente torcida. Algo familiar. Antes de que pudiera contestar, él continuó. Soy yo, Ryder. Ryder Carr. ¿Te acuerdas de la gran marca de nacimiento en mi estómago? Todo regresó como una presa rompiéndose. Ryder Carr, mi mejor amigo de la primaria, el chico tímido que era brutalmente acosado por aquella enorme marca en el abdomen, por usar ropa vieja porque su familia era pobre. Recordé las tardes en las que otros chicos lo rodeaban, le levantaban la camisa y se reían. Y yo, el chico más grande de la clase, metiéndome a pelear contra todos para defenderlo. Desde entonces fuimos inseparables. Compartíamos almuerzos, jugábamos pelota después de la escuela. Hasta que su familia se mudó y perdimos contacto. No volví a saber de él. Y ahora Ryder Carr estaba delante de mí. Exitoso, dueño de esa mansión, el millonario tecnológico que salía en los periódicos. El reencuentro dejó a Kelsey helada. Su cara se puso blanca, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Ryder me miró, luego la miró a ella, sorprendido. Kelsey, tú estabas casada con él. El aire entre los tres se volvió irrespirable. Kelsey comenzó a interrumpir, histérica. Ryder, no le hagas caso. Es solo un técnico.
Debe estar confundido. Intentó arrastrarlo para irse, desesperada por evitar que habláramos, aterrada de que algo saliera a la luz. Yo la miré, luego miré a Ryder, con la mente girando. Salí de la mansión aturdido, apenas logrando girarme y decirle a Ryder con un significado pesado: Ryder, ten cuidado con la gente que mantienes cerca. Conduje a casa con las manos temblando, sin saber qué acababa de presenciar, pero con el presentimiento de que el secreto que llevaba tanto tiempo buscando estaba por fin al alcance. Los días siguientes pasaron en caos. Seguía tirándome al trabajo, seguía llevando a Jonas a la guardería, seguía forzando una sonrisa para que él no viera a su padre desmoronarse por dentro. Pero por las noches permanecía despierto, preguntándome si debía contactar a Ryder o dejarlo pasar como si nunca nos hubiéramos vuelto a cruzar. No quería volver a saber de Kelsey nunca más. Sin embargo, el dolor de la traición seguía ardiendo. Una tarde de sábado, mientras arreglaba la lavadora dañada de una vecina en el edificio, alguien llamó a la puerta. Jonas fue a abrir. «Papá, hay un hombre extraño». Me limpié las manos y salí, y casi dejé caer el destornillador. Ryder Carr estaba en la entrada de mi diminuto departamento, con una chaqueta sencilla en lugar de un traje caro, el rostro tenso, ojeras profundas. Nada que ver con el millonario impecable que vi días antes. Había venido solo. Sin chofer, sin asistente, sin coche de lujo afuera. Solo Ryder, un hombre dueño de un imperio, parado en medio de un complejo de viviendas obreras donde vivía gente como yo. «Garrett, ¿puedo pasar?», preguntó con voz algo ronca, mirando alrededor como si temiera ser visto. Me quedé paralizado unos segundos, luego lo invité rápido. «Sí, pasa. Jonas, ve a jugar a tu cuarto, campeón». Jonas se fue obediente y llevé a Ryder al sofá gastado de la sala. El departamento era pequeño, los muebles sencillos, la pintura saltada en algunas partes, un mundo totalmente distinto al suyo. Pero Ryder no parecía notarlo. Se sentó con las manos juntas, como si estuviera evitando derrumbarse. Nos quedamos en silencio un momento, mirándonos. Entonces Ryder habló primero. «Gracias por la advertencia el otro día. Yo necesitaba hablar contigo». Asentí y le serví un vaso de agua de la llave. Lo único que podía ofrecer a un invitado. Empezamos a hablar y el viejo calor de la infancia regresó de inmediato. Ryder sonrió con tristeza. «Hombre, después de tantos años sigues igual». El tipo grande y amable con la sonrisa tranquila. Sonreí también cuando los recuerdos de la niñez regresaron vívidos. Recordé cuarto grado, Ryder acorralado por un grupo de chicos de quinto. Él llorando, encogido, sin defenderse. Yo pasé por ahí, lo vi y me lancé a pelear. Me enfrenté a todos, solo. Terminé con la nariz sangrando y lleno de moretones, pero lo protegí. Desde ese día fuimos mejores amigos. Cuando lo molestaban por su marca de nacimiento, yo lo defendía, a veces hasta terminar suspendido. Una vez me suspendieron 3 días por romperle un diente a un abusador que atormentaba a Ryder. Cuando llegué a casa, mi padre me castigó con el cinturón, pero Ryder fue a disculparse con él. Él solía decir: «Garrett, tú eres mi héroe». Proteger a Ryder siempre me había resultado natural. Él era amable. Necesitaba a alguien que le cuidara la espalda. Esos recuerdos me hicieron sonreír, pero entonces noté que Ryder me miraba confundido, con los ojos rojos, luchando por decir algo difícil. «Garrett, no solo vine para ponernos al día. Necesito preguntarte sobre Kelsey». Me puse tenso pero asentí. «Pregunta lo que quieras». Ryder respiró hondo y comenzó a hablar. Él conocía a Kelsey desde hacía 3 años. Ella se le acercó en un evento de moda, presentándose como una diseñadora independiente atrapada en un matrimonio infeliz. Le dijo que estaba divorciada hacía mucho tiempo, que su exmarido era un fracasado. Abusivo, adicto, cada cosa terrible que yo jamás fui. Kelsey lo persiguió con mensajes, citas, lágrimas, hasta enamorarlo.
Se mudaron juntos y Ryder ya pensaba en matrimonio. Yo le conté mi versión con calma. 7 años de matrimonio, su partida repentina hacía apenas semanas, los papeles de divorcio fríos, como empujó a Jonas lejos. El rostro de Ryder cambió mientras escuchaba. Primero shock. Luego silencio atónito. Luego palidez, como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Apenas unas semanas? Pero Kelsey me dijo que llevaba divorciada 2 años. Sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró mensajes, fotos juntos en Nueva York y Alaska. Viajes de los que yo nunca supe. Registros de llamadas, textos. Ella llevaba 3 años detrás de Ryder. Los mismos años que yo matándome trabajando horas extras, durmiendo en la camioneta para ganar más dinero. Los años que creía estar construyendo un hogar. Me quedé helado. La verdad de su infidelidad me golpeó como un puñetazo. Kelsey llevaba 3 años engañándome mientras yo hacía todo lo posible por nuestra familia. Las noches en que decía que vería clientes de diseño, estaba con Ryder. Las que se quejaba de dinero, era porque quería más. Quería la vida de lujo que Ryder podía darle. Y lo peor, nuestro hijo. Jonas había sido abandonado por una madre que ya tenía a otro hombre desde hacía tiempo. Ryder explotó cuando vio los papeles de divorcio aún frescos. Golpeó la mesa, con los ojos encendidos. Ella me mintió. Yo pensé que era una víctima. Yo quería salvarla. Y resulta que solo fui una herramienta. Se agarró la cabeza, con la voz temblando. 3 años, gasté tanto en ella. Casas, autos, viajes. Fui un idiota. Le puse una mano en el hombro, aunque yo también estaba destrozado. No te culpo, Ryder. Tú no lo sabías. Ryder siempre había sido así, confiado, necesitando a alguien que lo cuidara. No lo culpaba. Él era víctima igual que yo. Pero algo más oscuro hizo clic en mi mente. Kelsey no solo había engañado. Había planeado todo. Nos había manipulado a los dos con una frialdad calculada. La crueldad que había mostrado conmigo y con Jonas podía no ser ni la mitad. Lo miré seriamente. Tienes que investigar más. Ten cuidado con Kelsey. Puede tener más cosas preparadas. No dejes que te arrastre. Ryder asintió, con la mirada oscura. Lo haré. Gracias, Garrett. Después de tantos años, sigues protegiéndome. Se fue y yo me quedé inmóvil en mi pequeño departamento. La verdad dolía como el infierno, pero por fin explicaba todo. Kelsey no se había cansado de ser pobre, llevaba años planeándolo. Y ahora yo sabía que la verdadera tormenta apenas estaba empezando. Las semanas siguientes viví en un estado extraño, rabia hirviendo mezclada con entumecimiento. Seguía trabajando, seguía llevando a Jonas, seguía sonriendo por él. Pero por las noches miraba el techo preguntándome qué estaría haciendo Kelsey ahora en la mansión de Ryder. No contacté a Ryder. No quería noticias de Kelsey. Solo quería olvidar y seguir adelante, aunque mi corazón siguiera lleno de heridas abiertas. Hasta que una tarde de miércoles, mientras recogía a Jonas de la guardería y cocinaba espagueti para los dos, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Garrett, soy yo, Ryder. Necesito verte ahora mismo. ¿Puedes venir? Escuché su respiración pesada. Sí, ¿qué pasa? No por teléfono. Ven a mi oficina. Avisaré a seguridad. Le pedí a la vecina que vigilara a Jonas y conduje directo al corporativo de Ryder en el centro de Minneapolis. Una torre de cristal brillante cuyo logo plateado resplandecía con el sol de la tarde. Ryder me esperaba en el último piso, la puerta ya abierta. Entré y lo vi sentado. Camisa arrugada, ojos rojos, cabello revuelto, señales de una noche sin dormir. Se levantó, me abrazó fuerte y señaló la silla. Siéntate. Tienes que ver esto. En el escritorio había carpetas gruesas, fotografías, estados de cuenta, documentos bancarios.
Ryder me pasó una carpeta con la voz temblando de rabia y agotamiento. Después de tu advertencia, contraté al mejor investigador del estado. Le pedí que investigara todo lo que Kelsey dijo o hizo. Y Dios, Garrett, no puedo creer lo que encontraron. Fui pasando las páginas con las manos heladas. Una cuenta conjunta que Kelsey había convencido a Ryder de abrir para inversiones inmobiliarias. Más de 7 millones transferidos en 2 años. Cada centavo retirado por ella y movido a cuentas privadas a su nombre y al de su madre. 2 terrenos premium en la zona más lujosa de St. Paul. Documentos de propiedad donde solo figuraba Kelsey Doyle, comprados con dinero de Ryder bajo el pretexto de proyectos conjuntos. Estados de cuenta, bolsas de diseñador, pruebas de vestido de novia, pago adelantado para una boda en Maldivas. Todo pagado con el dinero de Ryder. Y lo más aterrador, una cadena de correos y notas de un abogado financiero con quien Kelsey y sus padres se habían reunido al menos 8 veces en el último año. El contenido. Cómo crear un fideicomiso matrimonial ficticio para que, tras casarse, los bienes de Ryder pasaran automáticamente a Kelsey. Cómo redactar testamentos coercitivos. Una nota escrita a mano. Si el cónyuge muere de forma inesperada, toda la herencia pasa a la esposa más una póliza de seguro de vida de 20 millones de dólares. La sangre se me congeló. Mis manos temblaron tanto que los papeles resbalaron sobre el escritorio. Ya no era infidelidad. Ya no era traición. Era un plan meticuloso, organizado durante años, para apropiarse de una fortuna. Kelsey y sus padres habían calculado cada paso. Hacer que Ryder se enamorara. Acelerar el matrimonio. Transferir todos los bienes a su nombre. Y, si daba falta, eliminarlo. Ryder golpeó el escritorio, con la voz rota. Pude haber muerto, Garrett. Estuve a punto de morir por confiar en ella. Me preguntaba por mi historial familiar de enfermedades cardíacas. Me insistía en chequeos completos. Me sugería aumentar el seguro de vida. Yo creí que se preocupaba. Lo miré. Miré los documentos. Mi mente daba vueltas. La mujer con la que dormí 7 años. La que juró pasar su vida conmigo. Era capaz de esto. Kelsey no solo me había arruinado a mí y a Jonas. Había estado dispuesta a matar por dinero. Y sus padres, los mismos que me despreciaban por ser pobre, eran cómplices. Cerebros de la operación. Nos quedamos en silencio largo rato. Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. Un hombre con su familia destruida por la traición. Otro que casi pierde la vida y todo lo que construyó. Víctimas de la misma mujer y su familia. Ryder habló primero, con la voz endurecida. No voy a dejar esto así, Garrett. Voy a demandar. Voy a sacar todo a la luz. Lo miré, pensé en Jonas, que aún preguntaba por su madre todas las noches, y asentí despacio. Estoy contigo. No por venganza, sino porque no podemos permitir que vuelvan a dañar a alguien más. Ryder me apretó la mano con fuerza, como cuando éramos niños y yo lo agarraba para correr de los abusadores. Gracias. Ahora me toca a mí hacer justicia por los dos. En ese momento, rodeados de papeles que probaban el crimen, los dos entendimos una cosa. Era hora de que Kelsey y su familia enfrentaran las consecuencias reales. Sin piedad. Sin negociación. La tormenta que llevaba tanto tiempo sintiendo había llegado. Y esta vez, yo no pensaba correr. Los días siguientes fueron sofocantes. Ryder trabajó sin descanso coordinando con su equipo legal e investigadores para reunir más pruebas y fortalecer el caso. Ryder tenía personas siguiendo cada movimiento de Kelsey y de sus padres, asegurándose de que ni un solo detalle se les escapara. Yo seguí con mi vida normal, yendo a trabajar, cuidando de Jonas. Pero en mi cabeza, esos documentos siempre estaban ahí. Esas palabras frías sobre qué ocurriría si la esposa moría de forma inesperada. Apenas dormía, pero esta vez no era por dolor, sino por una rabia fría y silenciosa, esperando el día en que pudiera estallar. Una tarde,
Ryder me llamó a su oficina. La habitación estaba nuevamente ordenada, pero sus ojos seguían rojos por falta de sueño. Deslizó una elegante invitación sobre el escritorio. Inauguración del nuevo proyecto de automatización la próxima semana. Socios, inversionistas, medios y toda la élite de Minnesota estarían presentes. Quiero exponer todo ahí mismo, dijo. Lo miré con el corazón acelerado. ¿Así, en público? ¿No dañará a la compañía? Ryder sonrió con una frialdad helada. Si sucede, que así sea. Prefiero perder algunos contratos antes que permitir que unos estafadores queden libres, y quiero que caminen directos hacia la trampa por su propia voluntad. El plan se diseñó con todo detalle. Ryder envió invitaciones VIP personales a Kelsey y a sus padres. Ellos mordieron el anzuelo de inmediato. Kelsey mandó mensajes dulces. Patrick llamó para agradecerle. Ellen alardeó con sus amigas. Ellos creían que Ryder seguía ciegamente enamorado, dispuesto a darle a Kelsey la boda lujosa de sus sueños. No tenían idea de la tormenta que los esperaba. Yo también fui invitado por Ryder, y acepté, no por venganza, aunque sería mentira negar cierta satisfacción al imaginar su caída, sino porque quería mirar a Kelsey a los ojos una última vez y que entendiera que no todo el mundo puede ser engañado para siempre. El día del evento llegó más rápido de lo que imaginé. El gran salón de baile del hotel más lujoso de Minneapolis brillaba con lámparas de cristal, alfombra roja y mesas que valían millones. Cientos de personas en smoking y vestidos de gala. El tintinear de copas de champán. Risas educadas. Yo llevaba el único traje que Ryder me había comprado. Era la primera vez en mi vida que vestía algo tan costoso. Pero aún así, me sentía fuera de lugar entre la élite. Entré al salón principal y los vi de inmediato. Patrick Doyle estaba ahí, traje impecable, estrechando manos de empresarios. Ellen, cubierta de joyas, fingiendo sonrisa frente a las damas de sociedad. Y Kelsey, con un impresionante vestido rojo que costaba una fortuna, el cabello recogido, labios perfectos, rodeada de admiradores como si ya perteneciera a ese mundo. Reía con desenfado, copa en mano, coqueteando con algún ejecutivo. Entonces me vieron. Patrick fue el primero, su rostro se ensombreció en el acto. Ellen abrió la boca sorprendida antes de fruncirla con desprecio. Kelsey giró, y sus ojos. Dios, seguían teniendo el mismo brillo de arrogancia que aquel día en la mansión. Caminaron directo hacia mí, sin importar quién escuchara. Vaya, vaya, habló Patrick primero, lo bastante fuerte como para que los cercanos volvieran la vista. Mira quién decidió aparecer. El reparador pobre. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Solo tu presencia ensucia este lugar. Ellen soltó una risita venenosa. Exacto, Garrett. El mismo y patético fracaso de yerno. Traje alquilado. Pareces ridículo. No tienes nada que hacer aquí. Regresa a arreglar refrigeradores. Kelsey se acercó más, su perfume golpeándome como una bofetada. Me miró de arriba abajo y soltó una carcajada seca. No cambias, ¿verdad, Garrett? Sigues oliendo a grasa. Sigues pareciendo un paleto. ¿Entraste buscando trabajo? Solo estar aquí me avergüenza. Lárgate. No arruines mi noche. Sus insultos cayeron como granizo. Las personas alrededor comenzaron a mirar y murmurar. En el pasado, habría agachado la cabeza y me habría marchado, tragándome la humillación. Pero esta vez no. Me mantuve firme, la miré directo a los ojos y hablé con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tus palabras ya no me hieren, Kelsey. Porque ahora conozco la verdad sobre ti. Ella abrió la boca para responder, pero en ese instante Ryder apareció. El salón estalló en aplausos mientras subía al escenario, impecable con su traje negro, micrófono en mano, sonrisa profesional. Damas y caballeros, comenzó, agradezco su presencia para hablar de nuestro nuevo proyecto, Transparencia y Ética Empresarial. De pronto se detuvo, miró al público y sus ojos se clavaron en mí. Y hoy quiero presentar a alguien muy especial.
Al hombre que me salvó la vida con una sola frase. Garrett Finn, ¿podrías acompañarme al escenario? Cientos de miradas se posaron en mí. Dudé un segundo, luego reuní valor y caminé hasta el escenario entre murmullos. Kelsey palideció. Patrick apretó los puños. Ellen se llevó las manos al pecho. Ryder puso una mano en mi hombro y se volvió hacia la multitud. Antes de hablar del proyecto, necesito contar una historia sobre transparencia. Durante los últimos 3 años he sido estafado sistemáticamente por la persona en quien más confiaba. La enorme pantalla detrás de nosotros cobró vida. Documento tras documento apareció con claridad brutal. Transferencias bancarias de millones hacia las cuentas de Kelsey. Escrituras solo a su nombre. Correos y grabaciones con un abogado financiero. Asegurar el control de los bienes en caso de muerte del cónyuge. Un plan detallado. Seducción, matrimonio apresurado, transferencia de bienes, eliminación. Nombres en letras rojas. Kelsey Doyle, Patrick Doyle, Ellen Doyle. A un lado. Fraude financiero, conspiración de intento de asesinato. El salón quedó en silencio sepulcral por varios segundos, y luego estalló el caos. Gritos, exclamaciones, flashes de cámaras. Kelsey estaba gris, las piernas temblando tanto que casi cayó, sujetándose a una silla. Ellen se cubrió la boca, pálida. Patrick se puso de pie de golpe, morado de rabia y temor. Intentaron acercarse al escenario. Seguridad los detuvo. Ryder, estás equivocado, chilló Kelsey. Es un malentendido. Estás inventando todo, rugió Patrick. Voy a demandarte. Ellen lloró. Mi hija jamás, solo estaba bajo presión, queríamos lo mejor. Pero la evidencia era aplastante. No había excusa que resistiera. Ryder los miró desde arriba, con voz helada. El caso ya fue entregado a investigadores federales. Muy pronto lo leerán en los periódicos. Gracias por escuchar. Miré a Kelsey una última vez. Ella me miró también, lágrimas en los ojos, pero sin arrepentimiento, solo terror. No dije nada. Simplemente bajé del escenario y salí del salón mientras el público quedaba en silencio horrorizado. Afuera, una llovizna fría de Minneapolis caía. Me quedé bajo la lluvia un largo rato, dejando que el agua empapara el traje costoso. No sentí triunfo, solo alivio. Ellos habían cavado su propia tumba, y ahora estaban cayendo en ella. Esa noche, la noticia explotó. Vídeos del evento se subieron en todas partes con titulares escandalosos. El multimillonario Ryder Carr expone públicamente a cazafortunas en gala millonaria, la familia Doyle implicada en plan de asesinato por dinero. En cuestión de horas, el nombre Kelsey Doyle era tendencia en todas las plataformas. Los internautas desenterraron todo su pasado. Fotos de su nueva vida lujosa. Publicaciones antiguas sobre merecer algo mejor. Ahora convertidas en humillación pura. Ryder actuó con rapidez. A la mañana siguiente, cortó todo contacto con Kelsey. Bloqueó su número, cambió las cerraduras de la mansión, canceló sus tarjetas, anuló todos los proyectos financieros con la familia Doyle. Las marcas de moda con las que colaboraba la abandonaron de inmediato, publicando comunicados anunciando la ruptura por motivos éticos. De la noche a la mañana, Kelsey pasó de musa del diseño a estafadora nacional. Patrick Doyle tampoco salió mejor. Su prestigioso taller de autos de lujo, su orgullo durante décadas, perdió clientes como hojas en otoño. Quienes antes llevaban Ferraris y Lamborghinis ahora se alejaban indignados. Alguien incluso pegó un cartel en la entrada. No quiero mi coche donde atienden aspirantes a asesinos. Los clubes empresariales de Minneapolis lo eliminaron discretamente de todo registro y eventos. Ellen dejó de ser invitada a reuniones de té o almuerzos sociales. Vecinas la saludaban por cortesía y cruzaban la calle. Nadie lo decía en voz alta, pero el mensaje era claro. La familia Doyle era ahora tóxica. La mansión fue embargada por deudas impagas. Los autos de lujo remolcados. Las cuentas bancarias congeladas durante la investigación. Kelsey entró en verdadero pánico. Llamó a Ryder cientos de veces al día, envió mensajes llorando, suplicando, amenazando con suicidarse.
Ryder bloqueó todo sin responder una sola vez. Desesperada, recurrió a mí. Mensajes, llamadas, incluso vino a gritar mi nombre frente a mi edificio a medianoche. Yo también la bloqueé. Ya no tenía nada que decirle. Entonces, un sábado por la tarde, mientras Jonas jugaba con Lego en la sala, escuché golpes frenéticos en la puerta. La abrí, y los tres entraron como un huracán. Kelsey lideraba el ataque. Cabello desordenado, ojos hinchados por llorar y no dormir. Llevaba un abrigo viejo que no encajaba con ella. Patrick y Ellen detrás, demacrados, ropa arrugada. No esperaron invitación. Entraron señalando y gritando. «¡Tú! Todo es por tu culpa», escupió Kelsey. Estabas celoso de mí y te uniste a Ryder para destruirnos, ¿verdad? Lo he perdido todo. Todo por ti. Patrick señaló con un dedo tembloroso. Bastardo, perdí mi taller, mi casa, todo, solo porque no dejaste en paz a mi hija. Ellen lloraba. Eres cruel, Garrett. Destruiste a toda nuestra familia. Yo permanecí quieto. Jonas se aferró a mi pierna, aterrorizado. Kelsey se abalanzó sobre mí, uñas arañando mi cara y mi pecho, golpeando y gritando. «Es tu culpa. Toda tu culpa. Si hubiera sido rico, si hubiera sido suficiente, no habría tenido que hacer esto. Me hiciste sufrir durante 7 años. Tú arruinaste mi vida». Le tomé las muñecas, firme, sin golpearla, solo lo necesario para detenerla. «Basta, Kelsey», dije con una calma que me sorprendió. «Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía por allanamiento y agresión». Siguieron gritando, insultando, culpando. Respiré hondo y hablé despacio, palabra por palabra. Su caída no es por mí. Es porque eligieron la codicia en lugar del amor. Eligieron la mentira en lugar de la verdad. Eligieron matar por dinero en vez de trabajar con honestidad. Durante 7 años me trataste como basura. Te burlaste de mí por ser pobre. Despreciaste a mis padres por trabajar duro. Kelsey, abandonaste a tu propio hijo porque te estorbaba en tus planes. Lo han perdido todo, no porque yo tomara venganza, sino porque cavaron su propia tumba. Y esa tumba es tan profunda como su avaricia. Los tres quedaron en silencio. Patrick bajó la cabeza, los hombros temblando. No supe si era rabia o vergüenza. Ellen abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El maquillaje se le corría con las lágrimas. Kelsey quedó paralizada, los brazos sueltos, la mirada vacía, como si la vida se le hubiera escapado. Se marcharon luciendo como cadáveres andantes. Kelsey miró hacia atrás una última vez. Ya no había desprecio, ni ira, solo una aterradora nada. Pero su pesadilla no había terminado. Ryder presentó la denuncia. Montañas de pruebas sólidas. El juicio duró 3 meses, pero el veredicto era evidente desde el primer día. El fiscal los acusó de delitos graves, fraude financiero a gran escala, conspiración para apoderarse de bienes y conspiración para causar daño con fines económicos en caso de muerte de la víctima. Yo declaré. Ryder declaró. Los investigadores declararon. Empleados bancarios. El abogado financiero. Incluso la antigua ama de llaves de Ryder subió al estrado y confirmó que Kelsey le había preguntado cómo hacer que un accidente pareciera natural. Kelsey alegó que solo eran ideas, que quería una vida mejor. Patrick dijo. Solo quería lo mejor para mi hija. Ellen sollozó. Solo seguía a mi esposo y a mi hija. Nadie les creyó. El jurado tardó 2 horas en dictar veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La sentencia se leyó una fría tarde de marzo. Kelsey Doyle Finn, 14 años de prisión sin libertad condicional. Patrick Doyle, 8 años. Ellen Doyle, 5 años como cómplice y por encubrimiento. Todos los bienes relacionados con el fraude fueron confiscados. Terrenos, cuentas bancarias, joyas, autos, todo. Se ordenó pagar a Ryder una enorme indemnización que dejó a la familia Doyle completamente en bancarrota. Sus propiedades restantes se subastaron, dejándolo solo con la ropa que llevaban puesta. Cuando el mazo cayó,
Kelsey se desplomó en el suelo del tribunal, gritando y llorando como una mujer poseída. Patrick quedó inmóvil, mirando la nada. Ellen se desmayó y tuvieron que sacarla. Seguridad se los llevó esposados, el sonido de las cadenas resonando en la sala. A través de las barrotes del transporte penitenciario, Kelsey me miró por última vez. No quedaba orgullo, solo una mujer rota, envejecida 10 años en unos pocos meses. Abracé a Jonas al salir del tribunal. Él preguntó: «Papá, ¿a dónde se fue mamá por tanto tiempo?» Le besé el cabello y contesté: «Mamá tiene que irse muy lejos por mucho tiempo, hijo. Pero papá siempre estará aquí contigo». No sentí alegría por su encarcelamiento. Solo justicia. El precio que pagaron fue el precio que eligieron el día en que decidieron traicionar, mentir y planear un asesinato. Sembraron el viento. Ahora recogían el huracán. Y el huracán no perdonó a nadie. 2 semanas después del juicio, Ryder apareció en mi apartamento. Jonas abrió la puerta y gritó: «Papá, es el tío Ryder». Ryder sonrió, despeinó al niño y le entregó una caja de Lego nueva. Lo invité a pasar y serví café caliente. El apartamento era el mismo de siempre, pequeño y viejo, pero más ordenado y acogedor, gracias a la parte de la indemnización que Ryder insistió en que aceptara del acuerdo. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. Ryder me miró largo rato y habló con una voz cálida. «Garrett, vine a darte las gracias. No solo por salvarme de esa trampa mortal ahora, sino también por aquel entonces. Me protegiste cuando no era nadie. Un chico tímido con una cicatriz en la cara. Y ahora me volviste a salvar. Te debo el resto de mi vida». Negué con una sonrisa torpe. «No digas eso. Solo hice lo correcto». Ryder se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. «No lo entiendes. En este mundo empresarial, la gente se vende por un contrato pequeño. Pero tú, honesto, firme, responsable. Eso es raro. Te observé estos meses. Sin rencor, sin venganza personal, solo queriendo justicia y proteger a tu hijo. Ese es exactamente el tipo de persona que necesita esta compañía». Entonces lo dijo de frente: «Ven a trabajar conmigo, Garrett. Deja el trabajo de reparaciones. Te daré un puesto real en el área técnica. Tú y Jonas merecen una vida mejor». Me quedé impactado. Miré el pequeño apartamento, a Jonas jugando con Lego en la esquina, luego volví a mirar a Ryder. Reí, una risa triste, burlona, hacia mí mismo. «Ryder, ¿en serio?», dije. Apenas terminé la preparatoria. Mi única habilidad es arreglar refrigeradores y lavadoras. Tu empresa se dedica a automatización de alta tecnología, robótica. Sería como un ciego tanteando un elefante. No quiero avergonzarte». Ryder negó con la cabeza con fuerza y me tomó la mano. «Escúchame», dijo. «Todo lo que te falta, títulos, conocimientos especializados, se puede aprender. El carácter no se enseña. Yo creo en ti. Date una oportunidad y dame una también». Lo rechacé unas cuantas veces más. El complejo de inferioridad estaba grabado en mis huesos. Un pobre técnico despreciado por su exesposa, humillado por sus padres. Tenía miedo de fallar, de que mis compañeros se rieran de mí, de no poder mantener a Jonas si perdía el empleo. Pero esa noche, acostado junto a mi hijo dormido, viendo sus pequeños brazos abrazar a su peluche, pensé: si siempre tengo miedo, Jonas crecerá como yo, resignado, privado, menospreciado. No, no voy a permitir que mi hijo pase por eso. A la mañana siguiente, llamé a Ryder. «Acepto». Los primeros días en la empresa fueron una pesadilla viviente. Empecé desde el nivel más bajo del departamento técnico, como técnico de mantenimiento. Mis compañeros eran todos graduados universitarios, con maestrías, hablando una mezcla de inglés y jerga que sonaba a idioma extranjero. Eran amables, pero veía la lástima en sus ojos cuando desconocía términos básicos. Busqué todo en Google,
Me quedaba en la oficina hasta la medianoche leyendo manuales y viendo tutoriales en YouTube. Algunas noches llegaba a casa a las 2 de la mañana. Jonas ya estaba dormido. Le besaba la frente y seguía estudiando. Nunca dije que no a ninguna tarea: limpiar racks de servidores, pasar cables, arreglar la impresora del departamento de contabilidad. Hacía preguntas sin fin, tomaba notas meticulosas, practicaba en los sistemas de prueba. Una vez quemé un circuito experimental y tuve que pagarlo de mi bolsillo. Apreté los dientes, pagué y volví a empezar. Pero no me rendí. Mi esfuerzo comenzó a ser notado. Mi jefe directo, un ingeniero indio llamado Raj, al principio solo me daba trabajos meniales. Pero al ver que me quedaba hasta tarde, hacía las preguntas correctas y practicaba sin descanso, empezó a asignarme tareas más difíciles. Descubrí que tenía una ventaja: experiencia del mundo real. Años arreglando electrodomésticos me enseñaron a detectar fallas intuitivamente y mantener la calma en emergencias. Mientras los jóvenes ingenieros brillaban en teoría pero se desesperaban ante problemas reales, yo encontraba la raíz del problema más rápido. 3 meses después, lideré con éxito la renovación del sistema de enfriamiento de un socio, ahorrando a la empresa casi $500,000. Raj me dio una palmada en el hombro. Garrett, eres un diamante en bruto. Ryder observaba desde la distancia, nunca intervenía, solo aparecía de vez en cuando para revisar mi progreso. Sonreía con orgullo cada vez que escuchaba mis informes. Poco a poco, me gané un lugar real en la empresa. De un técnico que tomaba cualquier turno para sobrevivir, pasé a ser alguien en quien los colegas confiaban. Ingreso estable, vida más fácil. Podía mantener a Jonas sin contar cada centavo. Por primera vez en años, miraba al futuro y veía un camino brillante, no solo para mí, sino para mi hijo. 1 año después, fui promovido a líder del equipo técnico. 2 años después, me pusieron a cargo de toda la división de soluciones de mantenimiento para proyectos importantes. Mi salario era 10 veces lo que ganaba arreglando electrodomésticos. Compré un espacioso departamento en el centro, con una habitación solo para Jonas y un balcón con vista al Mississippi. Asistía a una buena escuela, tomaba clases de baloncesto y piano, cosas que nunca había soñado. Una noche, durante la cena, solo los dos, Ryder me dijo: «Nunca me he arrepentido de esa decisión. No solo eres la mejor persona de tu departamento, eres el amigo del que más orgulloso estoy». Le sonreí. «Gracias por creer en un técnico». Ryder negó con la cabeza. «No, gracias a ti por demostrar que lo que importa es el carácter». Poco a poco, construí un lugar sólido para mí. Nadie me veía como un extraño. Crecí en confianza, hablé con fluidez, incluso me invitaron a conferencias técnicas como ejemplo de cómo pasar de técnico de electrodomésticos a jefe de soluciones técnicas. Jonas presumía ante sus amigos: «Mi papá es un superhéroe ingeniero». Mi vida y la de mi hijo eran completamente diferentes ahora. No más preocuparse por cada litro de leche o cada comida. No más ser menospreciado por ser pobre. Solo la paz que antes creí imposible. Y todo comenzó con una decisión: atreverme a salir de mi zona de confort, atreverme a creer que valía algo. Esos años volaron en un parpadeo. De técnico principiante, me convertí en una figura clave de la empresa. En mi 4º año, Ryder me nombró director de soluciones técnicas, un puesto que no habría soñado en mi primer día. Ahora lideraba más de 40 ingenieros, firmaba contratos de cientos de millones de dólares cada año y viajaba a Alemania, Japón y Corea del Sur para implementar proyectos. Cada vez que presentaba ante el consejo, recordaba el temblor al sostener un micrófono el primer día. Pero ahora hablaba con seguridad y fluidez, y la gente escuchaba. El alto salario me permitió comprar un penthouse en el centro de Minneapolis. Último piso, enormes ventanales con vista al brillante Mississippi, 3 habitaciones, cocina abierta, sala de juegos solo para Jonas. Mi hijo tenía su propio rincón de estudio con un escritorio de roble y computadora de última generación, estanterías llenas de libros desde Harry Potter hasta ciencia para niños. Ya no contaba cada centavo para la leche.
Jonas asistía a una escuela internacional, tomaba clases de natación, piano y japonés. Cosas que antes solo admiraba de lejos. Crecer en confianza y seguridad borró lentamente las cicatrices emocionales de mi matrimonio fallido. Cuando pensaba en Kelsey, ya no saltaba al escuchar una llave en la cerradura. Dejé de soñar con ella arrastrando su maleta. Realmente había dejado todo atrás. Jonas seguía siendo el centro de mi universo. Creció como una hierba. Ahora tenía 13 años, casi tan alto como yo, y la voz comenzaba a profundizarse. Vivíamos en un hogar lleno de amor. Sin importar lo ocupado que estuviera, siempre encontraba tiempo para él. Llevándolo a clases extra, viendo sus partidos, escuchando sus historias escolares. Nuestras tardes cocinando juntos eran los momentos más preciados. Yo con el delantal, Jonas en un banquito revolviendo la salsa de espagueti, ambos riendo cuando la harina acababa en nuestras caras. Después de la cena, hacíamos la tarea juntos. Yo ayudaba con matemáticas, él me enseñaba Fortnite. Luego nos tumbábamos en el sofá contándonos historias antes de dormir. A veces Jonas preguntaba, ¿extrañas a mamá? Yo solo sonreía. Sí, pero soy más feliz contigo. Ryder seguía siendo parte indispensable de nuestras vidas. Lo visitaba regularmente, traía pizza o entradas para los Timberwolves, jugaba ajedrez con Jonas y luego me arrastraba al balcón a tomar una cerveza. Cada vez que me miraba y negaba con la cabeza, no podía creer que aquel niño que siempre se metía en peleas fuera ahora el hombre con traje dirigiendo un departamento entero. Me hace sentir tan orgulloso, Garrett, me decía. Yo solo sonreía y le daba una palmada en el hombro. Solo hago lo mejor que puedo. La vida se volvió tan estable que a veces tenía que pellizcarme para asegurarme de que no era un sueño. No más cargas financieras, no más miedo de ser menospreciado. Solo trabajo que amaba, un hijo que adoraba y verdaderos amigos. Podía caminar por el corazón de Minneapolis con la cabeza en alto, sin sentirme un extraño. Un viernes de noviembre recibí una carta de la prisión femenina Sacopi. Una sola línea escrita con letra temblorosa, es Kelsey. Quiero verte. La sostuve largo tiempo. Jonas preguntó, ¿de quién es, papá? Solo sonreí. De alguien del pasado. Iré a verla y te cuento después. El día señalado, llevé una camisa sencilla y conduje hasta la prisión con el corazón pesado. La sala de visitas estaba fría como un congelador, luces fluorescentes brillando sobre una vieja mesa de madera astillada. Un grueso cristal nos separaba, con un teléfono montado en la pared a cada lado. Segundos después, la puerta de metal se abrió. Kelsey fue conducida lentamente. Su rostro estaba demacrado, casi no reconocía a la mujer que fue mi esposa. La orgullosa mujer del vestido rojo y labios perfectos ahora era delgada, pálida, cabello corto, con uniforme gris de prisión, sin maquillaje, con apariencia de haber envejecido 10 años. Se sentó y tomó el auricular con manos temblorosas. Garrett, su voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Gracias por venir. Asentí, sin decir nada, solo esperando. Kelsey miró la mesa largo tiempo, luego alzó la vista, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento. Lo siento por todo lo que hice contigo, con Jonas, con Ryder. Estaba completamente equivocada. La codicia me cegó. Las ilusiones de riqueza nublaron mi mente. Nunca fui digna de ser tu esposa ni la madre de Jonas. Solo quería pedir disculpas tardías. Escuché, sin enojo, sin resentimiento, solo una lejana compasión por alguien que una vez fue todo para mí. Kelsey, dije lentamente, con voz tranquila. Hace mucho tiempo que dejé todo eso atrás. Aferrarse al pasado solo lastima más a Jonas y a mí. No vine aquí a perdonar ni a juzgar. Vine a cerrar el libro por completo. Te deseo lo mejor en tu rehabilitación. Yo tengo una nueva vida ahora. Mejor que cualquier cosa que prometiste. Kelsey se derrumbó, sollozando, la cabeza sobre la mesa. Colgué el auricular en silencio y me levanté.
No miré atrás. Afuera, un raro sol de invierno se filtraba en el cielo de Minneapolis. Respiré hondo, sintiendo que finalmente había dejado atrás el último vestigio del pasado. Llamé a Jonas. Todo listo, campeón. ¿Qué tal un bistec esta noche? Solo una pequeña celebración. No porque hayamos vencido a alguien, sino porque nos reencontramos y tenemos una vida más plena que cualquier cosa que perdimos. Esa noche, en un acogedor restaurante a orillas del río, Jonas chocó su vaso de jugo de manzana con el mío, sonriendo de oreja a oreja. «Salud, papá. Eres el mejor hombre del mundo». Lo abracé fuerte, ojos llorosos. Sí, mi nueva vida había comenzado de verdad. No el día que Kelsey se fue, sino el día que decidí que el dolor ya no me definiría. Y ahora tenía todo lo que siempre soñé, un hogar real, un sol que ilumina cada día y un corazón completamente libre. Mirando hacia atrás, desde aquel viejo departamento lleno de grasa hasta el penthouse iluminado por las luces de la ciudad, comprendí que mi vida se había convertido en prueba viviente de muchas cosas que antes no creía. Primero, entendí que la verdadera paz no viene de aferrarse a alguien que quiere irse. Antes pensaba que si Kelsey se hubiera quedado, si yo hubiera trabajado más, ganado más, nuestra familia sería feliz. Me equivoqué. La paz llegó cuando tuve el coraje de dejar ir a quienes ya no pertenecían a mi vida. Kelsey nunca me perteneció de verdad. Pertenecía a la codicia, a las ilusiones de riqueza. Al dejarla ir, no perdí una esposa. Me reencontré a mí mismo. El dolor que dejó, los fríos papeles del divorcio, la traición de 3 años, el horrendo plan contra mi vida, una vez me hicieron pensar que nunca me levantaría. Pero ahora lo veo claro. El dolor, a veces, es el regalo más ingenioso de la vida. Duele. Rompe el corazón. Pero también nos impulsa a salir de zonas de confort tóxicas, a caminar, crecer y finalmente encontrar nuestro lugar. Sin ese dolor, seguiría siendo el técnico resignado, humillado, sin atreverme a soñar con dirigir una división en una corporación multimillonaria. La brutal traición de Kelsey me aplastó tanto que no quería vivir. Me senté en el piso frío sosteniendo a Jonas llorando, preguntándome qué valía. Pero esa misma traición abrió un futuro que jamás imaginé. Me empujó al encuentro fatídico con Ryder, me lanzó a un nuevo mundo, me obligó a aprender, esforzarme y convertirme en una mejor versión de mí mismo. A veces, quien más nos hiere, sin querer, nos abre la puerta más grande. El momento en que realmente comencé a crecer no fue cuando me ascendieron o compré un nuevo hogar. Fue cuando me levanté para proteger a Jonas y a mí mismo. Cuando rechacé seguir hostigando a la familia Doyle y acepté la oferta de Ryder a pesar de temblar de inseguridad. Cuando me quedé estudiando hasta la medianoche, agotado. Entonces comprendí que la valía no es algo que otros te conceden. Es algo que se toma con acciones propias. Merezco una vida mejor, no porque me hice rico, sino porque supe que valía más que los insultos del pasado. Ryder apareció en el momento exacto, como un recordatorio hermoso del universo. La bondad nunca se desperdicia. Un acto de bien hecho hoy puede dormitar décadas y volver a salvarte justo el día que más lo necesitas. Protegí a Ryder de los abusones simplemente porque era lo correcto. Nunca pensé en karma ni destino. Pero ese acto trajo a Ryder de vuelta y me dio una oportunidad que nadie más podría ofrecer. Enseño esto a Jonas todos los días. No haces el bien para ser recompensado. Lo haces porque es quien eres, y la vida sabe cómo devolverlo. También aprendí que el verdadero valor de una persona no está en su origen ni en su riqueza. Los Doyle me despreciaban por ser pobre, por ser solo un técnico. Kelsey me dejó porque no tenía futuro. Pero justamente las cosas que despreció, manos callosas de trabajo honesto, integridad inquebrantable a pesar de la pobreza, disciplina para estudiar hasta tarde, fueron las que me llevaron a alturas que solo podían soñar. El dinero se puede perder. El estatus puede colapsar. Pero el carácter, la disciplina y la honestidad, nadie puede quitártelos. Son activos invaluables y me salvaron. Mi camino demuestra que la vida a veces nos prueba no para rompernos, sino para transformarnos.
Cada vez que creía que no podía continuar, las noches sin dormir después de que Kelsey se fue, la humillación frente a sus padres, los primeros meses en la empresa siendo visto como un pueblerino, esos mismos desafíos me forjaron más fuerte, más sabio, más paciente. La vida no viene a castigarnos. Viene a moldearnos en nuestra mejor versión. Aprendí que perdonar no es hacer sentir mejor al otro. Perdoné a Kelsey, no porque lo mereciera, sino porque aferrarse al resentimiento solo me pesaba a mí. Al soltar, me liberé. Cuando me senté frente a ella en prisión y dije, hace mucho tiempo que dejé todo atrás, no mentía. Realmente era libre. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Pero el motor más profundo siempre ha sido Jonas. El amor por mi hijo me sostuvo en cada tormenta. En las noches que quería rendirme, con solo verlo dormido, me levantaba de nuevo. Comprendí que ser padre no es darle a tu hijo una vida perfecta, ninguna vida lo es, sino mostrarle cómo un hombre se levanta de la imperfección, cómo convierte el dolor en fuerza, cómo sigue siendo bueno aun cuando lo tratan cruelmente. Quiero que Jonas crezca sabiendo que un hombre de verdad protege a su familia, trabaja duro y nunca deja que la codicia nuble su corazón. Esos años tormentosos me enseñaron una verdad simple: la bondad es la base de la verdadera felicidad. La codicia y el engaño tarde o temprano cavan su propia tumba. Kelsey, Patrick, Ellen tuvieron todo: dinero, estatus, apariencias glamorosas, pero la codicia los convirtió en prisioneros sin honor ni libertad. Y yo, que lo perdí todo, encontré la verdadera felicidad a través de la bondad, la perseverancia y el amor. El viejo Garrett Finn, el técnico abandonado por su esposa en una noche nevada, renació completamente de ese dolor. Ya no soy una víctima. Soy un sobreviviente, un vencedor, un padre orgulloso, un amigo confiable, un jefe respetado. Y si esta historia llega a ti, sentado allí con el corazón roto por traición, abandono o desprecio, aquí va mi mensaje más sincero: la vida puede quitarte mucho, seres queridos, dinero, dignidad, incluso la fe en la humanidad, pero solo cuando te rindes a ti mismo lo pierdes todo realmente. No te rindas. Levántate como yo me levanté del frío piso sosteniendo a mi hijo llorando. Sigue aprendiendo como estudié hasta que me ardían los ojos. Mantente bueno como fui bueno con Ryder sin esperar recompensa. Perdona para liberarte. Y ama a tus hijos porque son la razón más hermosa para ser una mejor versión de ti mismo. Levántate como yo me levanté del frío piso sosteniendo a mi hijo llorando. Sigue aprendiendo como estudié hasta que me ardieron los ojos. Mantente bueno, como fui bueno con Ryder sin esperar recompensa. Perdona para liberarte. Y ama a tus hijos, porque son la razón más hermosa para convertirte en una mejor versión de ti mismo. El dolor pasará, la tormenta se disipará, y cuando el cielo vuelva a brillar, descubrirás que has volado mucho más alto de lo que alguna vez te arrastraron hacia abajo. Yo, Garrett Finn, vivo para demostrarlo, y tú también puedes hacerlo.